El jueves pasado quedamos ya casi terminando con el tema de la persona de Satanás. Habíamos mencionado que acerca del origen y el pecado de Satanás, estuvimos hablando de eso. ¿Se acuerdan cuál fue el pecado de Satanás? La soberbia, ¿eh? Y hay un texto que no está claramente, en la Biblia lo dice, fue la soberbia de Satanás, pero hay un texto que ese lo tenemos que recordar, que lo leímos en el Nuevo Testamento para afirmar eso que se dice acerca de la condenación del diablo. ¿Se acuerdan? En primera de Timoteo 3:6, ahí estaba esa cita que confirma lo que se deduce de lo que está en Ezequiel capítulo 28 y lo que está en Isaías capítulo 14, especialmente en Isaías capítulo 14 con respecto a la conducta de Satanás. Y dijimos que el Señor se desagrada, o no quiere, no acepta a los soberbios. Hay un término que se me fue de la mente, aborrece a los soberbios y ama a los humildes. Y todo lo contrario que hizo Satanás, todo lo contrario, el extremo opuesto lo hizo el Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo, y leímos el pasaje de Filipenses capítulo 2. Bueno, hablando de Satanás y de su origen y de su naturaleza y de todo lo demás, sabemos que a consecuencia de la presencia de Satanás vino el pecado, y el pecado va a ser una cosa que se va a permanecer en el mundo ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Cuando el Señor venga, y la última cosa más grosera que va a hacer el Satanás es colocar al anticristo, eso va a ser la obra póstuma y mayor de Satanás en el tiempo que, gracias a Dios, los creyentes no van a estar presentes en el mundo en ese tiempo por el arrebatamiento previo, pero eso va a ser algo espantoso. A veces se va a presentar como el Satanás que quería estar en el trono de Dios y se va a creer que Él es Dios. Bueno, el pecado va a seguir estando, se va a acentuar, lo estábamos hablando al principio por los temas de oración, se va a acentuar en todo el mundo. Lo dice la Biblia también, que el mal irá creciendo, se multiplicará, y todo esto por la actividad destructiva, satánica, tanto en la humanidad como en todo lo que es la creación. Nos duele, nos choca todo el día lo que estamos viendo, viviendo, gente que moralmente o como personas son excelentes, se sienten asediadas y están encerradas en sus propios hogares por temor a salir. Muchos cristianos están haciendo lo mismo, iglesias que han tenido que cambiar sus horarios de reuniones porque viven en ciertas zonas que son muy peligrosas. Entonces todo esto está afectando también nuestra vida normal. El pecado está presente, y el Evangelio es para predicarlo, para luchar contra el pecado, no contra el pecador, para que el pecador se convierta y para que realmente pueda abandonar el pecado. Ahora, nadie está obligado a pecar, pero nadie está exento de pecar, de caer en algún momento. Y esto no es, como dice, mal de mucho consuelo de tonto, pero tenemos que tener presente que esto existe, que esto es real y que esto se puede producir. Hay una cita que repartí, la número 1, Santiago 1, 12 al 15. Concupiscencia, ¿qué quiere decir? Los malos deseos. Los malos deseos es la concupiscencia, la inclinación hacia todo lo que sea aberrante a los ojos del Señor.
Esa es la concupiscencia. En otras versiones de la Biblia se habla directamente de los malos deseos, no la palabra concupiscencia. La traducción es correcta, se entiende así, son los malos deseos. Ahora, ¿qué nos dice aquí Santiago? Hay un ejemplo en la Biblia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuál fue el ejemplo clásico? Eva. Génesis 3, 6. Cuando él, la desobediencia, no está ese texto, pero ella que dice, vio, después ¿qué pasó? Tomó, lo probó, y ahí está, se produce. Vio, lo codició y comió. ¿Quién la obligó? Su propia tendencia, su propia concupiscencia, su propia manera de ser. Y esto es lo que pasa con todo el mundo, aún con muchos cristianos, que en algún momento la naturaleza del ser humano lo lleva a cometer un acto que está en contra de la voluntad del Señor. Bueno, financiamos este punto y leemos el de Satanás. Después seguimos con los acólitos o los seguidores de Satanás. ¿Quién tiene la cita número 2 de Efesios 6? Muy conocido. Efesios 6, del 1 al 12 y el 18. 11 y 12 y el 18. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien. ¿Qué nos dice allí? Fortalecerse en el Señor, conocer su palabra. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor si desconocemos la palabra? ¿Cómo vamos a estar fortalecidos espiritualmente si no nos congregamos? Trabajar y servir en y a través de la Iglesia. Eso es lo que tenemos que buscar para estar fortalecidos en el Señor. Muchas veces me han oído decir que los cristianos sueltos no sirven, no existen, no son del gremio de Dios, no los quiere. Tenemos que estar congregados, pertenecer a una iglesia y a través de la iglesia servir al Señor en lo que el Señor nos presente para hacer, porque son las más grandes oportunidades que tenemos, además de lo que podemos hacer individualmente en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, dando el testimonio de fieles creyentes. Pero vamos a dar el testimonio de fieles creyentes si conocemos la palabra, si estamos reunidos, si pertenecemos a una iglesia, si somos fieles al Señor a través de la iglesia. Y después, en el segundo lugar, dice estar firmes contra las insinuaciones de Satanás. Para eso hay que discernir. ¿Qué es discernir? Ver más allá, un poquito más allá de lo que aparenta. Entender, darse cuenta, comparar, todas estas cosas las tenemos que decir. Y cuando comparamos, ¿contra qué lo comparamos? Con la palabra del Señor. No lo comparemos con lo que dijo algún predicador iluminado, comparémoslo con lo que dice la palabra del Señor, porque eso también lleva a la confusión a muchos. Ahora, no dar lugar al diablo, decía también Santiago. Siempre me viene a la memoria el cuento del camello. ¿Se acuerdan? Algunos se acuerdan y ya se ríen. Pero bueno, es bueno el cuento del camello. ¿Quién no lo conoce? Oh, un montón. Bueno, es un cuento. Pero fíjense, un beduino, ¿qué es un beduino? Un árabe de esos que andan por allí, no tienen lugar fijo. Un beduino con su camello iba por el desierto. Al desierto de día hace calor, un calor extraordinario. Al anochecer el beduino se baja, desmonta las cosas que tiene el camello, arma su carpa, su tienda, porque a la noche empieza el frío y de 40 grados de calor se van a 10 grados bajo cero en una de esas la noche en el desierto. Entonces empezó el frío
el beduino estaba lo más bien en la carpita, pero viene el camello y le dice, Señor, me permite, se me está congelando la nariz. Claro, en cuento el camello habla. Y me permite, bueno, puso la nariz adentro de la carpa. Al rato, Señor, tengo la cabeza que se me enfría y no aguanto más. Bueno, metete adentro. Ya después de pasado un rato largo, Señor, afuera hace mucho frío, yo necesito estar acá adentro. Y se metió. Y el beduino tuvo que salir porque no había lugar para los dos. Este es el cuento del diablo. Poquitito, un poco más. Y cuando nos damos cuenta, estamos fuera. Es muy tonto, es cómico, pero es para pensarlo. Sí, Roberto. Así es. Bueno, ¿quién tiene la cita número 3, que es en 1 Pedro 5:8? Porque además de orar en todo tiempo, ¿y qué dice? ¿Qué quiere decir en todo tiempo? Aparte de decir la mañana o el mediodía o la noche, quiere decir en cada circunstancia, en lo bueno o en lo malo. Porque algunos se acuerdan de orar mucho cuando andan mal, cuando andan, como decimos, por el piso. Pero después, 1 Pedro 5:8, va a leer Julio. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Más claro y más sencillo que eso no lo podemos tener. Sed sobrios, estén atentos, porque vuestro adversario, el diablo, está ahí listo para hacer la pequeña insinuación, como le hizo a Eva. ¿Cómo que Dios os dijo esto? No. Y fue el final. Y fue el comienzo del pecado en la humanidad. Así que tengamos en cuenta esto. Bueno, con respecto a lo que venimos hablando, lo que hemos ya hablado y lo que vamos a seguir hablando, hay cosas que no le alcanzamos a entender totalmente. Hay cosas que han sido totalmente reveladas y las podemos comprender, pero yo siempre voy a este texto de Deuteronomio 29:29, para que nosotros nos acordemos de lo que dice la palabra de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Cuánto nos gustaría saber cómo fueron los ángeles, cómo los creó, cuándo los creó, de qué aspecto tienen, cómo era Satanás, por qué cayó Satanás? Todos los detalles, la minucia, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Quiere decir que con las cosas reveladas que tenemos en la Biblia podemos cumplir toda la palabra del Señor. Y siempre lo repito y lo vuelvo a repetir hoy, que es más lo que conocemos de la Biblia que lo que no conocemos. Entonces no nos hagamos los distraídos, pensando, ¿y por qué el diablo lo pintan con la cola? ¿Y por qué el diablo esto? ¿Y cómo es que dejó Dios que estuviera el diablo? Hay cosas que no las podemos saber, no las podemos explicar, y si alguno pretende explicarla, y va a ser una opinión, que no es lo mismo que explicar algo. Así que pensemos que hay muchas cosas que están reveladas, a veces no las llegamos a comprender, en algún momento las comprendemos, como creo que le ha pasado a muchos de ustedes, como me ha pasado a mí. Mira, encontré esto, y estaba revelado hace rato. Lo que pasa es que nos faltaba la comunión, el entendimiento para poder realmente sentirlo en el corazón. Bueno, vamos a pasar al tema de los demonios. Lamentablemente nos estamos familiarizando con los demonios. ¿Qué estoy diciendo? ¿Alguna barrabasada? No me familiarizo con ningún demonio, pero ¿cuántas películas ven? ¿Cuántas series de la televisión que tienen demonios de toda cosa? Es una cosa, y desde 20 años a esta parte ya prácticamente los artistas no van a trabajar más, van a ser todos seres creados por la tecnología. Pero además están los juegos infantiles, que son peleas de demonios, de fuerzas, unas que son buenas, otras que son malas, pero la forma que tienen los buenos son más feos que los demonios.
Y todo eso se está familiarizando. Se les regalan los juguetes, Navidad, Año Nuevo, Reyes, a los chicos. Un muñequito, vienen en las cajitas de, qué sé yo, de McDonald's, vendrán, no sé. Aparte de Halloween, que ya es una institución en la Argentina y ya se enquistó en la Argentina. Bueno, pero todo eso por eso digo que nos estamos familiarizando con los demonios. Y es algo que está mal, porque esto está lleno de aberraciones, y retuerce la mente y el corazón de las personas. Y desde los niños se va creando esta imagen. ¿Alguno habrá visto o no? Yo no la vi, ni pienso verla, El Señor de los Anillos y toda la saga. ¿Por qué? Porque todo eso es malo. Pues es satánico, todo eso es satánico. Y si nosotros vamos y pagamos la entrada 40, 50 pesos, no importa lo que cueste, total es un estreno y tengo que ir a ver el estreno, entonces estamos colaborando con Satanás y toda la creación. Pero pastor, pensémoslo, son las insinuaciones de Satanás, las cosas que se meten insensiblemente en el hogar, en la familia, en los chicos, en el corazón, y después se transfieren también a la iglesia. Podemos decir, bueno, pero eso es fantasía. Yo cuando veo a lo mejor prendo el televisor para ver una película, veo una cosa rara de entrada, le digo, no, esto es ciencia ficción o fantasía, afuera. Ni me empiezo, porque son barbaridades. Alguna otra después no tiene eso, pero son peores. Sí, de monstruos. Están esos muñequitos. Antes tenía el Pato Donald, Mickey, Tweety, y ya se desapareció. Y eran seres satánicos, decían, porque siempre estaban agrediendo, como Tom y Jerry, que siempre se estaban peleando. Tendría que ser Tom y Sam Jerry hoy día, porque en comparación con lo que estamos viendo. Pero todo eso ocurre y cada día ha de ser peor, porque lo estábamos diciendo, como lo mencionaba Roberto antes al comienzo. Ahora, pensemos en las consecuencias de la difusión de este género cultural, porque le llaman género cultural, es un género cultural, todo esto como el carnaval, es la cultura del pueblo, el carnaval, y todo esto causa un impacto en la sociedad, causa un impacto en los creyentes, causa un impacto en la obra del Señor. Todo está infectado de esa levadura infernal que tenemos a nuestro alrededor, y tanta maldad que se está produciendo es producto de todo. Es uno de los tantos productos que producen estas cosas. Ahora, como el tema de Satanás, dijimos que la persona de Satanás es una realidad. La persona de los demonios también es una realidad. No es ciencia ficción. Existen, lo dice la Biblia, pero la Biblia no dice si son lindos o si son feos. Nosotros nos lo imaginamos con una cosa horrible. Y no sé, a lo mejor tiene un aspecto normal. Pero la Biblia no dice nada acerca de eso. Lo hemos puesto de una forma horrible, lo han puesto de una forma horrible y pensamos, eso es un demonio. Pero a lo mejor es un demonio de los buenos, dicen ahora, porque están con esa cara que son los demonios buenos y están los demonios malos, pero los demonios buenos no tienen cara de bueno. Sino son caras con las que normalmente se le da a los demonios, como los muñequitos que mencionaba recién Ana María. Veamos cómo la Biblia confirma la existencia de los demonios. Rápidamente algunos puntos. El Señor Jesús lo confirma. Muchas veces el Señor Jesús ha hablado acerca de los demonios, muchas veces ha expulsado demonios, de algunos endemoniados. No hablemos de los enfermos. Los enfermos y las plagas no tienen nada que ver con los demonios. Los demonios son otra cosa. Nos parece difícil a nosotros entender todo esto, pero es así como dice la Biblia. ¿Alguien tiene la cita número 4 de Mateo 12, 22 al 28? Mateo 12, 22 al 28. Fariseos al oírlo decían, este no echa fuera del
¿Entienden ahí la discusión que se presentó? Los fariseos decían, echa los demonios por Belcebú, por Satanás. Entonces Jesús le dice claramente, ¿cómo Satanás va a echar sus demonios? De ninguna manera, una casa está dividida, entonces no puede ser. Dice, pero le pregunta a ellos, ¿por quién echan los demonios vuestros hijos? Los que eran como ellos. Y hay un ejemplo en Hechos 19, cuando Esceva, que tenía los hijos que eran exorcistas, echaban fuera demonios. Esos sí eran hijos de Belcebú, porque el exorcismo, como exorcismo, es una cosa muy delicada y creo que ya la Iglesia Católica dejó todo eso del exorcismo y no lo hace más, como empezó después de aquella película famosa El Exorcista, que tampoco la vi, porque no me interesa ese tipo de género de películas, pero decir que El Exorcista, y ya lo vamos a ver por qué no puede el cristiano o el que está oficiando de pastor o alguien puede exorcizar a nadie. El único que echaba fuera demonios era el Señor Jesucristo y después le confirió ese poder a sus apóstoles. Pero fíjense que en las cartas apostólicas no hay ningún relato, excepto el de Pablo cuando era perseguido por esa chica que tenía el espíritu de adivinación. No hay nadie que diga nada acerca de los demonios. No hay mucha mención. Ya lo vamos a hablar. Ahora lo tenemos para hablar y tenemos algunas citas. Cambiaron. Hubo una referencia directa a los demonios. Y hubo el caso del endemoniado gadareno, es uno de los más clásicos. No era un demonio, allí era un legión, era una cantidad enorme. ¿Y cómo hablaban? ¿Cómo se expresaba el demonio con Satanás? ¿Cómo los cerdos se expresaban? No sabemos tampoco. ¿Cómo fue que los evangelistas lo han captado? Pues el Señor Jesús que les habló a ellos, les dijo cómo fue ese enfrentamiento que tuvo y por eso lo transcribieron, lo escribieron en los evangelios. Pero no sabemos si hubo ahí un cerdo que se largó a hablar. Nos resulta imposible, pero no puede ser imposible. Vaya a saber cómo fue. De todas maneras, el Señor Jesús actuaba contra los demonios, así como actuaba contra las enfermedades, así como actuaba contra las plagas también. Todos los libros del Nuevo Testamento no lo mencionan, excepto el libro de Hechos. Ninguna de las otras cartas, ninguno de los libros del Nuevo Testamento los menciona, excepto Hechos, aparte de los Evangelios, por supuesto. Y en el Antiguo Testamento, a lo que decía María, ¿quiénes eran considerados demonios? Los ídolos. Los ídolos. Ahora tenemos una cita en Levítico 17:17 y después la cita número 6 de Deuteronomio 32. Levítico 17:17. No, me equivoqué yo. Sí, el 7. Nunca sacrifiquen a los demonios, los ídolos, todo tipo de ídolo son demonios. Pensemos en cuántos ídolos se están adorando en estos tiempos, son demonios. Claro, porque parece haber una división entre dioses, ídolos y ahora la era de los demonios. Los dioses, según como lo presentan también, eran dioses ídolos. Son ídolos porque no existen. No existen los dioses. Los ídolos eran como demonios. ¿Por qué? Porque estaban adorando algo que era en contra de Dios. Entonces todo lo que es contrario a Dios es demoníaco. Y la otra cita de Deuteronomio 32:17, la número 6. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses
Así que también ahí está confirmado que sacrificaron ellos a los demonios y no a Dios. Aunque decía que no, pero no era un demonio, era un ídolo. Es un demonio, es algo que Dios no admite, no tolera, lo aborrece. Y estos son considerados los demonios del Antiguo Testamento. 32:17. Así que negar la realidad o la existencia de los demonios es negar las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se los menciona. Existen, están, siguen trabajando a las órdenes de Satanás. Ahora, ¿cuál fue su origen? ¿Cuál fue su origen? Solo, sí, ¿qué va a decir María? Puede ser también que hay referencias a Saúl. Ahí también me parece que menciona Hay muchas citas. Yo traigo una porque si no estaríamos leyendo toda la noche citas bíblicas. Traigo una... o sea, no lo había notado en el Antiguo Testamento. Si existía la palabra demonio, sí, existe. Un demonio, un espíritu malo puede también es la referencia. A modo de comentario, algunas opiniones respecto al origen. Yo les leo lo que tengo acá apuntado. Espíritus de personas malas fallecidas. Viene de muy antiguo, desde la antigüedad viene. Espíritus de personas malas fallecidas, dice que son demonios. Cosa que se contradice con las Escrituras. Ahora vamos a ver por qué. En el Antiguo Testamento, una cita de tantas que hay. En la número 7, que es Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre serán olvidados. No, el 17 nada más. 9:17 está bien. Los malos serán trasladados al Seol. ¿Qué era el Seol? En hebreo, Seol, en griego, Hades. Hay alguna diferencia porque en el Antiguo Testamento se nombraba el Seol como que era el lugar donde iban todos los muertos, los que eran del Señor, el salmista muchas veces, no deje que mi alma vaya al Seol, refiriéndose también proféticamente al Señor Jesucristo, pero en definitiva quiere decir esto. Entonces morían, iban al Seol. ¿Qué iba al Seol? No el cuerpo quedaba en la tumba, en las cuevas, donde quedara. El alma iba, la persona, porque la persona, nosotros tenemos una forma de cuerpo, pero la persona es nuestra alma, nuestra inteligencia, nuestro espíritu. Eso no muere nunca. Y en el Antiguo Testamento eso iba al Seol. Es decir que no quedaban libres, no se soltaban y quedaban allí, iban al reino de los demonios. Eso tanto al Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también se dice algo, una historia muy conocida, en Lucas 16, la cita número 8, 22 y 23. 22 y 23, sí. Lucas 16. Ahí lo vio el rico, Abraham lo vio por supuesto, es una parábola, una historia que el Señor Jesús cuenta. Algunos dicen que estas dos personas pudieron haber existido porque Lázaro está nombrado, que cosa rara que nunca en las parábolas ponía el nombre de la persona. Acá está mencionado Lázaro y el rico. Entonces, uno fue al seno de Abraham, es decir, al cielo, lo que entendemos por el cielo. Y el otro fue al Hades, que es el infierno, el lugar donde van las almas de los malos, como podemos decir, ¿no? Por esta
referencia antigua de que eran el alma de las personas malas fallecidas. Bíblicamente tenemos otras referencias, pero eso de que las almas andan sueltas por allí no es cierto, ¿eh? Y también el espiritismo y todas esas cosas son demoníacas, así que por más que alguna vez algo nos asombre, y algunos se asombran con el caso de Saúl, cuando apareció allí, le hizo aparecer a Samuel en la pitonisa, no, nada que ver, nada que ver. Que no son. Sí, ya lo estuvimos viendo acá el domingo anterior, el jueves anterior. Indudablemente, digamos, en todos los casos vemos demonios, hay personas. Eso lo vamos, si me permitís, lo vamos a ver más adelante, que vamos a ver la posesión. Está bien. No, por eso no sabía cómo. Sí. Digamos, porque a veces muchas veces confunde los demonios con los ángeles caídos, que son los que están con Satanás. No son dos cosas distintas. Bueno, ahora vamos a llegar a eso. En lo que estábamos hablando un poco en jueves anterior, y lo vamos a tratar de definir, no de definir, claro, por eso venimos tratando el tema de los otros jueves. Lo que yo siempre me quedé pensando con ese tema, ¿no? De que los demonios necesitan un cuerpo para manifestarse, ¿no? Porque indudablemente. No lo dice la Biblia. Pero Jesús le permitió que vayan a los. Sí, pero es el único caso. Liberó a la persona. Sí. Eso es lo que hablamos, la posesión. Por eso, y vamos a hablar también de eso del lugar barrido ese que es tan famoso. Ahora, otros que estamos hablando del origen de los demonios, dice que son los espíritus de una raza preadámica. ¿Qué quiere decir preadámica? ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Quién fue el primer hombre? Adán. Eso lo saben por el relato de la creación, y lo sabemos también por otra cita que tienen allí de 1 Corintios 15:45, la cita número 9. ¿Cómo? Más fuerte. Postrer Adán. Es decir, el primer hombre Adán. Y no hay otra alternativa. Bíblicamente no hay ninguna otra explicación y no existe esta raza preadámica. Por eso, en este tema, yo escogí algunos de los comentarios, porque hay muchas opiniones. Y si nos vamos a meter en todas, va a ser algo que no vamos a sacar mucho en limpio y nos va a crear más confusión que aclaración. Entonces, por eso es que mencionamos me parecieron las más interesantes de mencionar en esta noche. Y la otra, esta me parece a Cristina, ¿no? Cristina Kirchner. Bueno, en Génesis 6. ¿Qué? En Génesis 6. Sí. Ahora vamos a leer ese texto. Justo lo que me tocaba a mí ahora. Seguimos, no dije nada. Yo sé lo que va a decir.
que es la opinión más difundida, tal vez, sea esta. ¿Quién tiene la cita número 10? Génesis 6. Génesis 6, 1 al 4. Bueno, un texto, vos la vez pasada estaba preguntando algo de esto. ¿Me preguntaste algo acerca de esto? Los nefilín. No importa. Este pasaje ha dado mucho que hablar y sigue dando que hablar, porque algunos se preguntan qué es una cosa, qué es la otra cosa. Pero no hay que hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, porque si no entramos en terreno que no nos corresponde, nos está vedado, salvo que tengamos una revelación extraordinaria, porque hay cosas que no las podemos llegar a entender totalmente. Pero lo más lógico aquí en este pasaje, o lo que se deduce de este pasaje, porque este capítulo tiene una singular importancia, porque después, ¿qué viene? El enojo de Dios contra el mundo, porque se había corrompido de una manera tal que dispuso el diluvio y lo llamó a Noé el único que estaba con su familia adorando al Señor. Entonces, acá nosotros podríamos decir que cuando acá habla de los hijos de Dios, ¿quiénes eran? Los descendientes de Set. Set, y acá tengo un pasaje, Génesis 4:26. Fíjese lo que dice Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Era una descendencia que tenía la orientación hacia el Dios verdadero. Adoraban al Dios verdadero. Esos eran los hijos de Dios. Y luego cuando habla de las hijas de los hombres, está hablando de la descendencia de Caín. No es, los hijos de Dios de ninguna manera son los ángeles. No pueden ser nunca, como algunos opinan. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser? Por una cosa natural. No procrean. Los ángeles no se procrean. Así que todo eso que piensa que fueron los ángeles, el hijo de Dios eran ángeles que se juntaron con las mujeres y ahí vino la corrupción, la degeneración y los ángeles caídos, son muchas cosas que no están en la Biblia. Nosotros, de todas las cosas que estamos viendo en estos estudios, tenemos que tomar todo con cuidado, como lo dije al principio, con mucho temor, porque no podemos tampoco dar una explicación que la Biblia no nos la está dando. Pero ¿por qué el Señor dice, no comprenderá mi espíritu? O sea, No voy a pelear, no voy a estar más disgustado con ellos. Ahora esto se termina aquí y viene el diluvio. No contenderá mi corazón en ese sentido. No voy a pelear, no voy a estar enojado. Se limpiaba todo. Empezaba una nueva generación con Noé. Así que la descendencia de esa unión de gente que adoraba a Dios y de gente que no adoraba a Dios y era totalmente pagana, trajo la corrupción total. Lo mismo que ocurrió con los filisteos cuando se juntaron con los israelitas con los cananeos, que después ocurrió también. Para que ve que hace la diferencia, ¿no? Y el entendimiento de cada uno, que tiene que ser uno solo, porque todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero acá se Digamos que somos creación de Dios. creación. Pero acá
siendo los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Sin embargo, son también, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Tendrán que ser hijas de Dios, pero dice hijas de los hombres como algo malo. Como algo malo. Del lado de Caín. Claro. Y el otro viene del lado de De Set. Set. ¿Cómo? Sí, no, pero hizo la aclaración, está bien. Está bien. Ahora hay otra aclaración con respecto a los gigantes. Y para esto yo les invito a que vayan al diccionario bíblico, que van a tener mucha información, porque los gigantes que están nombrados acá no son gigantes por la estatura, eran gigantes porque eran extremadamente fuertes y violentos. Los gigantes que se mencionan en la Escritura, que había en Canaán después gigantes, que están mencionados, tiene otro nombre en hebreo. Estos eran los nefilín, tanto se habla de los nefilín, pero no tiene nada que ver con los que eran gigantes de cuerpo, sino que eran fieros, eran malos, eran bestias, digamos, por decir una palabra corriente. Pero en el diccionario bíblico van a encontrar la información más detallada y más completa, pues, para no extendernos tanto. Y ahora termino con el otro punto, que lo que estaba hablando Roberto antes. Mateo 12:24, alguien que lo lea, que no leyó. 12:24. Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Príncipe de los demonios. Si dice que Satanás es el príncipe de los demonios, evidentemente tiene que haber sido, como lo fue Satanás, creación de Dios también en su momento, porque nadie creó nada, sino solamente el único creador, que es Dios. Y Dios creó a todos, como lo leímos en un jueves, a todos los ángeles santos, pero luego se corrompieron, y leímos lo de Ezequiel y leímos lo de Isaías y vimos acerca de la profecía de la caída y del comportamiento de Satanás. Y entonces acá está aclarando que de ninguna manera podemos pensar que hay ángeles, por un lado, y que Beelzebú es otra cosa creada o nacida de no se sabe dónde. Si no vamos a esas dos profecías, no entendemos lo de el origen de Satanás y de los demonios, que se supone, y esto es también a modo de comentario, que ángeles de aquel tiempo lo siguieron a Satanás en su rebelión contra el Señor. En varios pasajes del Antiguo Testamento se lo menciona como espíritus, espíritus malos, y en el Nuevo Testamento como espíritus inmundos, espíritus inmundos, que son los ángeles. Ahora, tenemos que reconocer que en ninguna parte de la Biblia dice que son los ángeles caídos. Tácitamente no lo dice. Lo da a entender que son, se da a entender por todo esto que estamos diciendo, que es muy breve y muy complicado para explicarlo más profundamente. Y la última cita que quisiera que lea alguien, en 1 Corintios 6, 3. 1 Corintios 6, 3. Nos estamos refiriendo a los demonios. ¿A qué ángeles se refiere el apóstol Pablo que vamos a juzgar? Uno deduce que son los ángeles caídos. No vamos a juzgar a los ángeles, no lo vamos a juzgar ni a Gabriel ni a Miguel, por decir algo. Pero el apóstol Pablo lo está diciendo. ¿Cómo lo interpretamos? Podemos enfocarlo para ese lado. Yo lo creo, no lo digo como verdad absoluta, pero podemos entender esto. Seguimos el jueves que viene con este tema y después vamos a hablar, a completar con la posesión. Si ustedes tienen alguna duda, lo conversamos el jueves, lo ampliamos el jueves también.